Emocionante revelación: tras 15 años de ausencia, mi hija me acusa de algo increíble, por sus 3 hermanos. Don Luis caminaba por las calles de su viejo barrio, el mismo donde había crecido, cargando apenas una mochila y el peso de los años. A cada paso, su corazón latía con la esperanza de reencontrarse con Sofía, su hija de 20 años. La imagen de su pequeña, risueña y feliz, lo acompañaba en cada momento de su encierro. Sin embargo, la felicidad estaba lejos de ser segura. Al llegar a la puerta de su hogar, el nudo en su garganta parecía crecer. El olor a tacos y el bullicio de niños jugando traían recuerdos dulces, pero también un escalofrío helado recorrió su cuerpo al pensar cómo lo recibirían. Al entrar, la encontró ahí, sentada en la mesa, con la misma mirada que él recordaba, aunque ahora era una mujer llena de incertidumbre. Cuando sus ojos se encontraron, el tiempo pareció congelarse por un instante. «Papá», exclamó Sofía, pero su voz apenas fue un susurro, opacada por una tempestad interna. Sin embargo, la alegría del reencuentro pronto se tornó dolorosa. «¿Por qué volviste? ¿Para arruinar nuestras vidas otra vez?». Las palabras de Sofía golpearon a don Luis como un puño, la tensión llenó el aire. «No soy responsable de lo que pasó, mija, fui inocente», trató de defenderse, pero Sofía lo interrumpió. «Has estado ausente durante toda mi vida. ¿Cómo puedo creer que no eres parte del problema?». Con cada palabra, el corazón de don Luis se desgarraba. La rabia y el dolor que se veían en los ojos de su hija eran como dagas en su pecho. Los murmullos del barrio comenzaron a surgir. Algunos vecinos lo saludaban y le brindaban apoyo, recordando su dedicación y honestidad como zapatero. Otros, en cambio, veían en Sofía la voz que había sido silenciada, buscando justicia por un dolor que era profundo y real. En las esquinas, la gente murmuraba, los juicios volaban como mariposas en una tormenta, llenando el aire de tensiones. En su taller, don Luis se sumergió en su trabajo, el aroma a cuero fresco era a la vez confortante y desgarrador. En cada par de zapatos que construía, ponía su amor y esperanza. Debía demostrarle a Sofía que él nunca había sido su enemigo, el verdadero enemigo era el dolor y el sufrimiento que había marcado su familia en su ausencia. Pero ese camino era lleno de espinas. Una noche, cuando la luna iluminaba el parque del barrio, don Luis se armó de valor para hablar con Sofía. «¿Qué es lo que realmente te duele, mija?», preguntó con la voz temblorosa. El silencio se hizo pesado. Sofía, entre lágrimas, reveló que su vida había estado plagada de sombras, que su dolor provenía de sentirse abandonada, de pensar que él había elegido la cárcel sobre ellos. «Yo nunca quise irme», musitó él, pero el silencio que siguió entre ellos era como un océano de emociones no expresadas. En medio de este caos emocional, don Luis comprendió que había un secreto aún oculto, un secreto que podría revivir el dolor o sanarlo de una vez por todas. «Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, la historia apenas comienza, y la comunidad empieza a desenterrar secretos que todos habían mantenido ocultos. ¿Podrá don Luis enfrentar la verdad y recuperar el amor de su familia a tiempo? La lucha por la justicia está a punto de empezar. Las horas transcurrieron en una atmósfera tensa y densa. Don Luis, después de esa conversación nocturna con Sofía, se sintió más perdido que nunca. Mientras arreglaba un viejo zapato en su pequeño taller, su mente continuaba girando en torno a sus palabras. ¿Por qué había elegido el silencio en lugar de explicar su versión de la historia? Había asumido que el tiempo lo curaría todo. Pero ahora entendía que el tiempo solo había alimentado la distancia y el resentimiento. Esa mañana, un nuevo visitante entró al taller. Era don Eduardo, un amigo de la infancia. Con su andar seguro y fuerte, se acercó al mostrador. «Luis, viejo amigo, vi a Sofía ayer. No se le ve muy bien». «¿Qué está pasando?», don Luis tragó saliva. «La vida me ha alcanzado, Eduardo. Estoy tratando de volver, pero hay muchas sombras que aún cargamos. Las sombras no se van solas.
A veces hay que enfrentarlas, respondió don Eduardo, mirándolo fijamente. Tú sabes que en este barrio todos hablan. Hay rumores sobre tus 3 hijos que están enojados contigo por tu ausencia. ¿Qué les dijiste a ellos? El pecho de don Luis se apretó al recordar a aquellos niños traviesos, los que se colaban al taller para jugar entre cajas de zapatos. El tiempo había pasado, y su ausencia había dejado enormes huecos. No les dije nada, porque no estuve. Ellos están ahí, sufriendo por mi culpa. Don Eduardo se inclinó, lo tomó del hombro y miró profundamente a sus ojos. Sí, pero no puedes dejar que esa culpa te paralice. Debes hablar con ellos. Ellos también sangran. Las palabras de su amigo resonaron en su mente. Mientras la mañana avanzaba, don Luis se decidió. Debía descubrir qué habían hablado Sofía y sus hermanos. La verdad sobre lo que había ocurrido en su vida podría ser la clave para reconstruir el vínculo fracturado. Esa misma tarde, don Luis se presentó en casa de Omar, el hermano mayor de Sofía. Los murmullos dentro se detuvieron cuando la puerta se abrieron. Omar, un joven de mirada severa y palabras filosas, se encontraba en el salón con sus 2 hermanos menores, Valentina y Ricardo. La tensión podía cortarse con un cuchillo. Papá, comenzó Omar, ¿qué es lo que haces aquí? Su voz era dura, un reflejo de años de resentimiento. Don Luis respiró hondo. Vine a hablar, a escuchar lo que tienen que decir. Sé que he fallado, que mi ausencia hirió a todos. Pero quiero comprender el dolor que han llevado, y quiero luchar por sanarlo. Silencio. Valentina se asomó, una niña de apenas 12 años, con ojos grandes que reflejan confusión. Pero, ¿por qué volviste? ¿Acaso crees que solo con venir, todo se va a arreglar? Valentina, lo sé. Sé que no es fácil. He estado sufriendo también. La verdad es que no hay una respuesta sencilla y no pretendo que todo vuelva a ser como antes de que me fuera, admitió don Luis. Ricardo, el más pequeño, se cruzó de brazos. ¿Y qué pasó con nosotros? ¿Es así como un padre se comporta? Don Luis sintió la amargura de cada uno de esos comentarios. Eran preguntas justas, que lo hirieron profundamente. Pero, en medio de su dolor, había un atisbo de esperanza, la oportunidad de abrir un camino de diálogo. Entiendo su enojo, y lo respeto. Pero si me permiten, quiero compartir mi verdad. Hay algo que ocurrió en ese tiempo que no les conté. Sus corazones estaban abiertos, los 4 podrían sentirse vulnerables en ese momento. Pero antes de que pudiera continuar, Sofía apareció en el umbral. Papá, no te atrevas a contarles lo que ocultas. La amenaza y la confusión se apoderaron del ambiente. Don Luis sintió que el piso se movía bajo sus pies. Todo estaba a punto de explotar, y él debía elegir sus palabras con mucho cuidado. ¿Desvelaría la verdad que había guardado por tanto tiempo, o sería ese el final de su intento por ser el padre que tanto deseaba? Don Luis sintió el sudor en su frente mientras las palabras de Sofía flotaban en el aire, como una tormenta lista para desatarse. En ese instante, el tiempo se detuvo. Miradas de incredulidad y desconfianza se cruzaron entre él y su hija, y un murmullo tenso llenó el silencio de la sala. ¿Qué ocultas, papá? Inquirió Sofía, cruzándose de brazos, su voz temblando con la mezcla de dolor y coraje. Las preguntas de sus hijos resonaban, cada una más intensa que la anterior. Don Luis, sabiendo que cualquier respuesta podría romper la frágil apertura que había logrado, se esforzó por reunir sus pensamientos. Sofía, hay cosas que nunca quise que ustedes supieran, pero, por favor, déjame explicarte. No, no. Esto no es solo tu historia, papá, interrumpió Omar, encendiendo una llama de provocación. Ustedes todos han hablado de construir puentes, pero parece que solo sigues atrapado en tu propio mundo. Dinos la verdad, o también nos harás cargar con tus secretos. Las palabras de su hijo resonaron como un tambor, abriendo viejas heridas en el rostro de don Luis. Aceptar su pasado era como desenterrar un tesoro oscuro. Era un pasado que lo había marcado para siempre, una serie de decisiones que lo habían llevado a alejarse de su familia, de aquellos abrazos que ya olvidaba. Entonces, la habitación se llenó de la fragancia del pasado, recuerdos de risas y juegos, pero también de tristeza. Don Luis cerró sus ojos, intentando atrapar esos momentos, lo que había dejado atrás. Lo perdí todo por un error, una decisión que tomé al instante y que jamás imaginé que afectaría tanto. No queremos tus excusas, dijo Valentina,
sus ojos de niña ahora luciendo más viejos de lo que debían. Solo queremos entender, papá. Está bien, afirmó don Luis. Cuando me fui, estuve en un lugar donde todo se volvió oscuro. Estuve involucrado en algo muy peligroso y no sabía cómo salir. Si les digo esto, es porque quiero que entiendan lo que realmente pasó, la razón de mi ausencia. Omar frunció el ceño. ¿Algo peligroso? ¿Y de eso te alejo de nosotros? Tu culpa fue ser débil. Los gritos comenzaron a resonar dentro de la casa, las palabras fueron como dardos. La atmósfera se tornó cada vez más pesada. Los sentimientos de traición y abandono empezaron a brotar como flores marchitas, difíciles de entender. A veces la vida no ofrece opciones claras, se atrevió a gritar don Luis, su voz quebrándose. No hay un manual sobre cómo ser un buen padre al mismo tiempo que se lucha por mantener la vida. No sabía qué hacer, y no quería arrastrarlos a mi caos. Sofía, con lágrimas resbalando por sus mejillas, observó a su padre con desconfianza. ¿Y ahora qué? ¿Vas a decirnos que tienes una justificación para haberte ido durante tanto tiempo? ¿Para habernos dejado solos? En ese instante, don Luis sintió que el peso de su propia historia lo estaba aplastando. Pero había una verdad que había permanecido oculta demasiado tiempo, y esa verdad, aunque dolorosa, podría ser la llave para abrirse paso hacia el perdón. Hay algo más que no les he contado, algo que puede cambiarlo todo. Y prometo que no lo haré sin que entiendan lo esencial, empezó a decir, sintiendo que cada palabra se hacía un nudo en su garganta. Los ojos de sus hijos se ampliaron, llenos de curiosidad y miedo ante lo que se avecinaba. Cuando todo se torció, dejé algo atrás. Mis decisiones tuvieron consecuencias. Y ahora, esos secretos necesitan salir a la luz. La tensión era palpable, como un cable a punto de romperse. Cuando las palabras de don Luis amenazaban con salir, una interrogante quedó suspendida en el aire. ¿Qué era lo que realmente había dejado atrás, y podrían sus hijos aceptar lo que descubrían? Ya era hora de afrontar la tormenta. La sala se convirtió en un campo de batalla emocional, y solo quedaba una pregunta en el aire: ¿estaban listos para descubrir la verdad que podría unirlos o separarlos para siempre? Las palabras de don Luis salieron finalmente, como si tuviesen vida propia. La decisión que tomé no solo me aisló de ustedes, también me arrastró a un mundo que nunca debía haber conocido. Tenía un socio, alguien que se perdió en la misma oscuridad y que ahora está buscando respuestas. Cuando lo dejé todo atrás, allí dejó algo valioso, algo que ahora podría ponerlos en grave riesgo. El rostro de Sofía se tornó más pálido. ¿Cómo que podrías haber dejado algo atrás, papá? ¿Qué te hace pensar que es seguro siquiera mencionarlo? Valentina se acercó más, mirando intensamente a su padre. ¿Estás diciendo que hay algo que puede volver a afectarnos en este momento? ¿Algo que podría lastimarnos? Sí, susurró don Luis, sintiendo que el aire se le escapaba de los pulmones. Hay algo que nunca se fue. Y creo que vino a buscarme en ese momento. El sonido de un cristal rompiéndose resonó desde la ventana del pasillo, interrumpiendo la conversación. Todos se miraron llenos de temor, el caos de la tarde parecía querer infiltrarse aún más en su hogar. Es posible que la historia no termine aquí, dijo don Luis con firmeza. A pesar de tener el corazón acelerado, su determinación se alzó como un faro en medio de la tormenta. Si hay algo que he aprendido es que los secretos nunca permanecen ocultos para siempre. Debemos unirnos, por si acaso esa sombra del pasado está buscando hacer un regreso. ¿Unirnos? Si hasta ahora nos has mantenido alejados. Gritó Omar, su frustración estallando. ¿Por qué deberíamos confiar en ti? Porque somos tu familia, y la familia enfrenta a sus demonios juntos, replicó Sofía, aún con lágrimas en los ojos, pero empezando a sentir un destello de esperanza. ¿Y si esos secretos se convierten en nuestra carga? Debemos descubrirlo. No puedo, no quiero perderlos otra vez, se lamentó don Luis, las lágrimas afluyendo por sus mejillas. Esa vulnerabilidad fue un grito de desesperación, y sus hijos momentáneamente se sintieron tocados. ¿Y si encontramos lo que dejaste atrás, papá? ¿Puede eso ayudarnos? Preguntó Valentina, su voz clara en medio del torbellino emocional. Puede que sí, pero solo si todos estamos dispuestos a enfrentar lo que venga. No hay promesas de que sea seguro, advirtió don Luis, sintiendo el peso del riesgo sobre sus hombros. Omar y Sofía intercambiaron miradas, aún recelosos, pero la casa había sido testigo de muchos desafíos,
y este parecía ser uno más. Al final, la voz de Sofía resonó, firme. Estamos contigo, pero no podemos volver a vivir engañados. Abres las puertas al pasado y no sabemos lo que traerá consigo. Pero queremos saber, don Luis sintió una mezcla de alivio y temor. Esta decisión no solo abriría la puerta a viejos secretos, también podría llevarlos a descubrir el verdadero valor de su amor familiar. Sin embargo, un sentimiento de inquietud asomaba, una alarma en lo profundo de su ser. De repente, la luz de la sala parpadeó, sumiendo todo en sombras. Un escalofrío recorrió la espalda de don Luis. ¿Están listos para lo que podría acechar en la oscuridad? La tensión aumentó y un nuevo murmullo se levantó, como una advertencia que flotaba en el aire. La pregunta los persiguió, ¿de verdad se atreverían a desenredar los hilos de sus propios destinos, aun cuando el pasado pudiera volver a acecharlos? En ese instante, un golpe resonó en la puerta de entrada, como el retumbar de un tambor en antesala de una batalla. Todos sobresaltados, se giraron hacia la salida, sintiendo que lo desconocido estaba a punto de entrar en sus vidas de una manera que jamás imaginaron. ¿Quién estaba al otro lado de la puerta y qué revelaciones traería consigo? La tensión en el aire se solidificó. Todos los ojos se dirigieron a la puerta, donde el golpe resonante aún reverberaba en sus pechos. Un latido compartido que parecía sincronizar sus corazones con el oscuro misterio que los rodeaba. Sofía, en un acto reflejo, apretó la mano de Valentina, quien respiraba con rapidez, tratando de calmarse en medio de la tormenta emocional. «Papá», dijo Valentina, su voz ahora temblando. «¿Quién puede ser?» «No lo sé», respondió don Luis, su mente rebosante de recuerdos y temores. Había dejado atrás un mundo que ahora parecía querer arrojarse sobre ellos, y esa puerta, una simple barrera de madera, se sentía más como una muralla entre la seguridad y su pasado. «Voy a abrir», se atrevió a decir Omar, aunque su voz resonaba con la duda de lo desconocido. Se acercó con paso lento, cada movimiento cargado de incertidumbre. Justo cuando posó su mano en el pomo, algo en su interior chasqueó, una advertencia que lo detuvo en seco. «No, espera», le dijo Sofía, sintiéndose abrumada. «Lo mejor es que no abramos hasta saber qué hay del otro lado». «No sabemos qué nos espera», don Luis respiró hondo y, a pesar de las dudas, se acercó a su hijo. «¿Y si es alguien que necesita ayuda?» «No podemos cerrarnos, no con el tipo de pasado que llevamos. Debemos afrontar esto juntos, pase lo que pase». Omar, abrumado por la protesta de su hermana, solo asintió antes de volver a girar el pomo. La puerta chirrió mientras se abría lentamente, revelando una figura envuelta en la penumbra. El sol ya se estaba ocultando y la luz del atardecer apenas iluminaba los rasgos de esa persona. Una silueta conocida se perfiló, un rostro familiar, pero desgastado y lleno de cicatrices de tiempo y desdicha. «¿Mamá?» El grito de Valentina destrozó el silencio. La figura se acercó, y en sus ojos, don Luis vio una mezcla de dolor y renuencia. Aquella mujer había sido la causa de todas sus decisiones, el eco de sus arrepentimientos y el fragmento del pasado que había querido enterrar para siempre. «Estoy aquí, lo siento», susurró ella, su voz apenas audible, como si cada palabra se arrastrara cargada de culpa. Sofía retrocedió, incrédula, el rostro palideciendo. «¿Por qué regresaste ahora? Después de tanto tiempo. Porque es hora de enfrentar lo que dejé atrás. Todos ustedes merecen saber la verdad», dijo la mujer, los ojos fijos en don Luis. Un silencio sepulcral inundó la sala. Las palabras parecían flotar en el aire, llenando todos los espacios vacíos que habían dejado años de daño y secretos. El corazón de don Luis latía con fuerza. Había esperado este momento, temido este momento, sabía que el pasado no perdona. «¿Qué verdad?», preguntó don Luis, su voz un susurro trémulo. «Todo lo que pasó aquel día. No solo lo que hiciste, sino lo que decidí hacer después», explicó ella, su mirada hundida en recuerdos dolorosos. Don Luis sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Esta revelación podría ser lo que finalmente rompería a su familia o lo que los uniría después de años de separación y secretos. Pero había algo en la manera en que la miraba, algo que decía que no estaban a salvo. De repente, un nuevo golpe resonó en la puerta, esta vez más fuerte, más urgente. Era como si el pasado no solo quisiera infiltrarse en su hogar, sino que estaba a punto de derribar las barreras de su nueva vida. «Debemos estar preparados», dijo don Luis, firme y temeroso a la vez.
Lo que sea que venga, no será solo la verdad sobre nosotros, podría ser lo que nunca quisimos enfrentar. La incertidumbre permanecía, cargada de tensión. La familia enfrentaba un nuevo dilema que podría cambiarlo todo. Se giraron a la puerta, todos sintiendo que lo peor aún estaba por llegar. ¿Quién estaba detrás de la puerta, y qué más traería consigo el destino? El nuevo golpe en la puerta hizo que el corazón de todos se detuviera por un instante. Era un sonido que resonaba como un eco de advertencia, como un tambor que marcaba el compás de lo que estaba por venir. Valentina dio un paso atrás, buscando la protección de su padre, mientras Sofía miraba a su madre con ojos llenos de preguntas, confusión y miedo. ¿Quién es?, preguntó Omar, su voz temblando igual que su mano al aferrarse al pomo de la puerta. La preocupación estaba impresa en su rostro, un reflejo del torrente emocional que recorría a la familia. No lo sé, respondió don Luis, aunque en el fondo de su ser, sentía que ya podía asumir una respuesta que se acercaba a su mente como un lobo acechante. El silencio se tornó aún más denso. La figura que estaba ante ellos era un recuerdo que se negaba a desvanecerse. La madre de Valentina les había traído dolor y desconsuelo, pero también era el hilo rojo que ataba sus historias. La tensión entre todos ellos era palpable. Tal vez debe abrir, sugirió la mujer que había regresado, su mirada firme. Es el momento de enfrentar la tormenta. Más golpes resonaron, exigentes, y el aire se llenó de una expectación aterradora. Realmente no podían escapar de lo que estaba sucediendo. La verdad estaba llamando a su puerta, y lo triste era que las respuestas podían uniformar sus corazones o desgarrarlos por completo. Déjame hacerlo, dijo don Luis, en un intento de recuperar el control de la situación. Su voz temblaba, pero aún así dio un paso decidido hacia la entrada. Cuando su mano se posó nuevamente en el pomo, Olivia se acercó, llenando el aire de fragancias nostálgicas que lo llevaban a un tiempo más sencillo. Papá, ten cuidado, advirtió Sofía, sintiendo una inquietud indescriptible. Si no lo hacemos, seguiremos atrapados entre lo que fuimos y lo que somos ahora, respondió él con determinación. Finalmente, abrió la puerta de golpe, dando paso a un viento helado que parecía sacudirlos hasta los huesos. Ante ellos había un hombre de pie, con una expresión seria y un rostro que reflejaba la angustia. Don Luis entrecerró los ojos tratando de enfocar la imagen, la luz del atardecer ocultaba los detalles, pero una cosa era clara, el hombre era un conocido del pasado, alguien que había estado presente en los días más oscuros. Fernando, murmuró, los recuerdos inundando su mente como un torrente. ¿Qué hacía él aquí? Luis, respondió el hombre, su voz tensa. Necesito hablar contigo. Es sobre ella. Valentina sintió que su corazón latía con fuerza. La idea de que su madre no era el único fantasma del pasado que había vuelto a atormentarles la vida la llenó de dudas. ¿Sobre mamá?, preguntó, con un hilo de esperanza. Sobre todo. Hay algo que no saben, algo que cambiará todo, afirmó Fernando, su mirada fija en don Luis. Sofía miró a su madre, buscando respuestas, pero al ver la expresión de angustia en su rostro, supo que el secreto que compartían era mucho más profundo de lo que habían imaginado. La familia se había visto obligada a sacar a la luz secretos oscuros otra vez, como si no pudieran evitar el caos que se presenciaba. Los ojos de don Luis se abrieron en un grito silencioso, una mezcla de miedo y comprensión. ¿Qué más podían ocultar? La puerta se había abierto no solo a los recuerdos, sino a una verdad que podría sacudir los cimientos mismos de su familia. Y entonces, la oscuridad que había acechado en cada rincón de sus vidas empezaba a cobrar forma. ¿Podrían de alguna manera encontrar la luz en medio de tanta sombra? La incertidumbre los arrastraba a un lugar peligrosamente cercano a la revelación. Dios mío, exclamó Sofía, ¿cuánto más debemos soportar? La pregunta quedó flotando en el aire, pesando más que cualquier respuesta. Sin dejar de mirar a Fernando, don Luis sintió que el destino golpeaba de nuevo, esta vez sin piedad. Se preparaba un nuevo capítulo, uno que prometía más dolor, pero quizás también la posibilidad de una redención inesperada. ¿Pero había realmente alguna salida a este laberinto de secretos? Una y otra vez, la familia estaba al borde de enfrentarse con su verdad, y cada paso más cerca ahora parecía llevarlos a un abismo oscuro. Las sombras susurraban en sus oídos, no será fácil. El futuro pendía de un hilo, ¿se atreverían a cortar ese hilo y ganar su libertad? La puerta permanecía abierta, como un umbral entre dos mundos.
La luz del atardecer caía sobre Fernando, creando un halo sombrío que intensificaba la ansiedad que flotaba en el aire. Don Luis sintió que el tiempo se había detenido. Cada latido de su corazón resonaba con la pregunta que llenaba su mente: ¿qué más se había llevado el pasado? ¿Qué es lo que no sabemos, Fernando? La voz de don Luis era firme, a pesar del miedo que le constriñía el pecho. Es complicado, respondió Fernando, retrocediendo un paso, como si las palabras fueran más pesadas de lo que podía soportar. No es solo sobre ella, es sobre todos nosotros. Valentina apretó la mano de Sofía, sintiendo el sudor frío empaparla. El eco de aquellas palabras se instaló en su mente como un mantra aterrador. Mamá siempre fue la raíz de nuestros problemas, pero ¿cómo podía afectar a todos? Es porque hay un lazo que nunca se rompió. Un secreto que nos une, aunque nunca lo supimos, continuó Fernando, su voz entrecortada por la emoción. Y cuanto más tiempo pase, más difícil será afrontarlo. Don Luis se sintió impotente. Durante años, había intentado proteger a su familia de las sombras del pasado, pero aquellas sombras parecían haber cobrado vida, desafiándolo. Tienes que ser claro, exigió, su boca seca y su estómago revuelto. Dime de una vez qué es. Tuve una historia con Olivia antes de que se fuera, dijo Fernando finalmente, sus palabras como cuchillos en el aire. Y aunque ella nunca lo supo, esa historia no terminó. Mi regreso no es solo para hablar de ella, sino para explicar lo que realmente sucedió. Las reacciones fueron inmediatas. Sofía se quedó helada, incapaz de procesar la implicación. Valentina sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Cómo puede ser posible? Mi madre nunca diría algo así, gritó Sofía, sus ojos brillando con frustración y confusión. Don Luis buscó a su esposa en alguna parte de su mente, tratando de recordar los momentos que habrían llevado a esta situación. Su amor por Olivia era puro, pero ¿qué sombra había oscurecido su matrimonio? En su pecho había una mezcla de traición y pena. ¿Qué implica esto para Valentina?, preguntó, mirando a Fernando con una intensidad que buscaba respuestas. La verdad está ahí fuera, Luis. La vida no es como las historias que queremos contar. Hay secretos que cruzan generaciones. A veces esos secretos vuelven a buscarnos cuando menos lo esperamos. Fernando se pasó la mano por el cabello, visiblemente presionado. Yo no estoy aquí para causar más dolor, nunca fue mi intención. Solo creo que al final, todos merecemos saber la verdad. El rostro de Valentina se transformó, la rabia y la tristeza brotando como un torrente. ¿Por qué no fuiste directamente a hablar con nosotros? ¿Por qué dejar que el tiempo nos consuma en dudas y mentiras? Fernando bajó la mirada, cargando el peso de sus decisiones pasadas. No sabía cómo. Pero ahora, al estar aquí, siento que hay una pequeña oportunidad para enfrentar lo que nos ha hecho daño. Las palabras de Fernando resonaron en la casa, y el silencio se hizo denso una vez más. La tormenta emocional estallaba dentro de cada uno de ellos, cada uno luchando por asimilar una herida que había estado latente durante años. Las inseguridades se desnudaban como capas en una cebolla, y la verdad reclamaba su lugar en la narrativa de sus vidas. Don Luis sintió que la incertidumbre apretaba sin piedad su mundo familiar. ¿Y si esto es lo que nos destruye? ¿Y si nunca volvemos a ser la misma familia? La angustia en su voz fue escuchada. Fernando se acercó un paso más, casi en un intento de reconciliación. Tal vez lo que temes es justamente la única resolución posible. Acoger lo que no se dijo en vez de esconderlo. La puerta abierta parecía un símbolo, una invitación a lo desconocido. La familia se enfrentaba a la bifurcación entre la verdad y la nacignis. ¿Qué decisiones tomarían y qué consecuencias tendrían en su camino hacia adelante? Pero antes de que alguien pudiera responder, un grito lejano rompió la tensa calma en el aire. Una figura apareció corriendo desde el final de la calle, desdibujada por la intensidad de la puesta del sol. ¿Eran las sombras del pasado ahora también presencias en el presente? Las preguntas de Valentina y Sofía palpitaban en el aire ante la inminente revelación. El futuro, cada vez más incierto, ahora estaba por delante, y una nueva verdad esperaba para ser descubierta. La figura que corría se fue acercando, desenfrenada y llena de una energía que irradió el silencio tenso que ocupaba la habitación. Don Luis entrecerró los ojos, intentando discernir la silueta. La luz anaranjada delineaba contornos familiares, pero no podía dar crédito a lo que veía. Una sombra del pasado, resurgiendo con la urgencia de un eco que no podía ignorarse. Papá.
La voz resonó, llena de pánico, y el corazón de don Luis se detuvo por un instante. Era Elena, su hermana, y su expresión era de horror. Fernando sintió el impacto del grito, aferrando su pecho mientras un escalofrío lo inundaba. Elena, ¿qué sucede?, preguntó don Luis, acercándose rápidamente a ella, pero sintiendo que algo no estaba bien. Vine corriendo, algo terrible ha pasado, y no tengo tiempo para explicarte. Solo escucha, dijo Elena, entre respiros entrecortados. Alguien ha estado buscando a Olivia. Está más cerca de lo que pensamos. Ella necesita ayuda. Las palabras de Elena hicieron que el tiempo volviera a congelarse. La ansiedad que había llenado la sala se transformó en pánico puro. ¿Olivia? ¿Cómo podía ser posible? Sofía se aferró a Valentina, sintiendo que el mundo se balanceaba a su alrededor. Las revelaciones de Fernando palidecían al lado de esta nueva crisis. ¿Qué quieres decir con que alguien la está buscando?, preguntó Valentina, su voz temblando mientras la confusión se apoderaba de ella. La realidad que conocía parecía moverse bajo sus pies. Elena miró a Fernando, un brillo de reconocimiento ardía en sus ojos. Ella nunca se fue sola. Tú lo sabes, Fernando. Siempre habrá alguien que no se detenga hasta encontrarla. Su pasado la sigue como una sombra. Esos secretos que mencionabas, murmuró don Luis, sintiendo que su mundo se desmoronaba aún más. Lo que había creído que era un proceso de sanación, ahora parecía una tormenta aún más oscura. El tiempo se ha acabado, Luis. La verdad ha vuelto a llamar a nuestra puerta, dijo Elena. No podemos escondernos más. Olivia necesita que estemos juntos. Necesitamos enfrentarlo, lo que sea que esto signifique. Fernando dio un paso al frente, encontrándose de nuevo con la mirada de don Luis, pero ahora con una determinación renovada. No podemos permitir que el miedo nos paralice. Si hay algo que Olivia ha ocultado, y hay un peligro en el horizonte, necesitamos unirnos como familia. Los ojos de Valentina estaban llenos de determinación, una chispa que quería aflorar entre las lágrimas. Por un segundo, sintió que la verdad no sería un tormento, sino una liberación. No puedo quedarme aquí sin saber qué está pasando. Si hay algo en lo que puedo ayudar, lo haré. Las palabras de su hermana resonaron con fuerza, fusionando el sentido de urgencia y unidad. Don Luis sintió una oleada de alegría y miedo. La familia parecía estar lista, finalmente, para enfrentar lo que ocultaba el pasado. La luz del atardecer se desvanecía, pero una llama de esperanza comenzaba a crecer. Fernando miró a cada uno de ellos como si los viera verdaderamente por primera vez. Entonces, es hora de buscar respuestas. No dejemos que la oscuridad nos consuma. ¿Vamos?, instó, tomando la delantera hacia la puerta abierta. Pero antes de que pudieran salir, un sonido estridente les congeló el tiempo. Un mensaje de texto vibró en el teléfono de Elena. Ella lo miró, palideciendo al instante. Es de un número desconocido, dice que está cerca. Que vendrá por nosotros si no hacemos lo que quiere. El latido de sus corazones resonó a través del silencio. Era una advertencia que pesaba como una losa. ¿Quién estaba detrás de esa amenaza y qué deseaba en realidad? La familia se miró, sus ojos llenos de preguntas, sabiendo que, sin duda, un nuevo capítulo estaba comenzando. El viento sopló fuerte, dejando un escalofrío en el aire mientras todos en la sala asimilaban el mensaje de Elena. Un silencio pesado se instaló, como si cada uno de ellos estuviera atrapado en una burbuja de tensión, esperando el siguiente sonido. La ansiedad apenas contenida hizo que las manos de Valentina temblaran, apretando la de Sofía con fuerza. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Sofía, su voz un susurro quebrado. La incertidumbre se arrastraba en el ambiente, oscureciendo aún más el espacio ya sombrío. No podemos quedarnos aquí de brazos cruzados, dijo Fernando, su mirada firme pero llena de preocupación. Debemos ir a buscar a Olivia. Ella necesita nuestra ayuda y no podemos permitir que este desconocido la alcance. Elena asintió, su rostro estaba demudado. Pero debemos tener cuidado. No sabemos hasta dónde está dispuesto a llegar. Si está buscando a Olivia, algo oscuro se avecina. Don Luis sintió que el miedo lo invadía. Era un sentimiento familiar, uno que había tratado de sofocar después de tanto tiempo. Recordó los días en que la familia se unía ante adversidades, esos momentos que les hicieron más fuertes. Pero esta vez era diferente. Las sombras no eran solo recuerdos, parecían cobrar vida.
Primero, necesitamos un plan, dijo con determinación. Saber dónde puede estar Olivia, qué ha estado haciendo. Tal vez tiene pistas que aún no hemos descubierto. Valentina, hasta ese momento inmóvil, se animó. Siempre hay algo que se puede hacer. Podría intentar contactarla. Quizás tiene un teléfono o una manera de comunicarse. ¿Y si no contesta?, respondió Fernando, su voz llena de inseguridad. No podemos esperar sentados a que las cosas sucedan. Necesitamos actuar, ahora. Elena levantó su teléfono, la pantalla aún parpadeando con la notificación. Este mensaje no puedo ignorarlo. Tal vez sea nuestra única oportunidad de entender quién nos busca y qué quiere. Don Luis sintió un nudo en el estómago y enfrentó a su hermana. Elena, si decides responder, debemos ser precavidos. Ya no estamos enfrentando solo los secretos del pasado, ahora hay un peligro real. Necesitamos que todos estén juntos, que nadie se quede atrás. Elena se acercó a la mesa, buscando apoyo en su familia. Está bien. Estoy dispuesta a hacer cualquier cosa por Olivia. Pero necesitamos que todos estén listos para lo que pueda venir. Las cosas podrían empeorar. Los rostros de todos reflejaron un sentido de determinación. Sabían que el camino hacia la verdad sería peligroso y lleno de desafíos, pero la figura de Olivia al fondo de sus mentes reforzaba su voluntad. La esperanza de encontrarla y liberarla de todo lo que la acechaba, los unía. En ese momento, el teléfono sonó de nuevo, esta vez con un tono insistente. Elena sostuvo el dispositivo entre sus manos, analizándolo con ansiedad. Cuando finalmente decidió responder, su voz temblaba. Hola. La habitación se llenó de un silencio expectante, cada corazón latiendo al unísono. La comunicación se interrumpió y una voz distorsionada surgió del otro lado. Ha llegado la hora de elecciones. Olivia está en peligro y ustedes deben decidir, ¿intervendrán o quedarán en su lugar? Las palabras resonaron en la sala como un trueno, y todos sintieron el peso de la decisión que se cernía sobre ellos. ¿Qué harían? La incertidumbre se continuaba acumulando como una tormenta en el horizonte, y el futuro de Olivia colgaba de un hilo. ¿Qué significa eso?, preguntó Valentina, apenas logrando contener el temblor en su voz. No tengo idea, respondió Elena, sus ojos reflejaban el miedo y la determinación. Pero necesitamos averiguarlo. No podemos dejar que esto nos paralice, debemos pelear por ella. El tiempo avanzaba y la habitación parecía volverse cada vez más pequeña. La familia sabía que cada segundo contaba. Unía a todos hacia un destino incierto, y al mismo tiempo, una posibilidad sin igual. Una búsqueda por los lazos que los mantenían unidos, desafiando fuerzas que amenazaban con romperlos. Don Luis miró a cada uno de ellos con esperanza y respeto. Entonces, juntos enfrentaremos lo que sea que venga. No dejaremos que el miedo nos detenga. Mientras se preparaban para salir, el teléfono de Elena vibró de nuevo. Un nuevo mensaje que nuevamente les dejaría en suspenso, un nuevo camino que apenas comenzaba a dibujarse en el horizonte. La historia de su hija, de toda su familia, apenas había empezado a revelarse. ¿Qué secretos ocultan las sombras del pasado y cómo se enfrentarían a ellos? La tensión en el aire era palpable mientras la familia se preparaba para la tormenta inminente. En un instante, toda la historia que habían cargado por años se había vuelto urgente. Los secretos, las verdades ocultas y el pasado se entrelazaban en un solo hilo, justo cuando estaban listos para abordarlo. Elena, ¿qué dice el mensaje?, preguntó don Luis, sintiendo que un sudor frío le recorría la espalda. Las luces del atardecer aún iluminaban tenuemente la sala, pero la oscuridad empezaba a asomarse en los rincones. Todos se reunieron alrededor de Elena, quien con la mano temblorosa sostuvo el teléfono como si fuera un faro en medio de la niebla. Sé que te encuentras en una encrucijada. Pero no hay tiempo que perder. Tienes que decidir qué papel desempeñar en la vida de Olivia, soltó la voz distorsionada con un tono autoritario. Su corazón palpitaba descontrolado, y a su alrededor todos sentían el peso de la montaña de dolor y la promesa de nuevas verdades por descubrir. ¿Qué papel? ¿A qué se refiere? La voz de Sofía se quebró mientras buscaba respuestas en el rostro de su padre. Las líneas de angustia que surcaban su frente mostraban que todas las preguntas que antes parecían tener respuestas claras habían pasado a ser un mar de incertidumbres. Lo que significa es que tenemos que unirnos. No podemos permitir que este mensaje y esta amenaza nos dividan de nuevo, replicó don Luis,
con una determinación renovada que brillaba en sus ojos. No importaba cuán oscura se vería la situación, su familia debía permanecer unida. Esto era más grande que ellos, más grande que los secretos y el pasado. Una nueva vida se ofrecía a la vuelta de la esquina y estaban decididos a buscarla. Valentina interrumpió con voz temblorosa y decidida: si hay alguien que busca a mamá, entonces tenemos que estar listas. Debemos encontrarla antes de que sea demasiado tarde. Su inocente pero valiente declaración resonó con fuerza. Cada uno de ellos había comenzado a sentirse más fuertes, como si el acto de enfrentarse al miedo los hubiera llenado de una nueva energía. Eso es, Valentina. Vamos a descubrir lo que está pasando. Pero primero, debemos tener un plan, propuso Fernando, su voz firme. Los ojos de todos se centraron en él. Él era el puente entre el pasado y el presente, y ahora se convertía en el líder que necesitaban. Elena, aún asustada, pero decidida a seguir adelante, preguntó: ¿y si él viene? ¿Y si quien sea está más cerca de lo que pensamos? Don Luis se acercó a ella, la mirada llena de amor paternal. El pasado nunca nos ganará. Vamos a enfrentarlo, juntos. Solo así podemos encontrar respuestas y proteger a Olivia. Con un renovado sentido de unidad, cada uno se preparó. Ya no eran solo sombras del pasado, eran una familia dispuesta a luchar por su futuro. Se miraron y asintieron, como si cada gesto fuera un juramento silencioso de que esta vez no fracasarían. Salieron al exterior, la noche ya había caído, pero en sus corazones se encendía una llama de esperanza. Las estrellas titilaban en el cielo, como testigos de su nuevo comienzo. Juntos, se dirigieron al parque, un lugar que había sido un refugio en su niñez y que, quizás, ahora podría darles respuestas. Primero, debemos hablar con la última persona que la vio: el vecino, Martín. Él podría saber algo, sugirió Omar, mientras la familia caminaba hacia la casa vecina. La tensión en sus corazones se hacía cada vez más fuerte, conscientes de que el camino que estaban recorriendo podría revelarse mucho más feroz de lo que jamás habían imaginado. Pero así era el amor, reunir corazones rotos para enfrentar lo desconocido. Don Luis tuvo los ojos fijos en la puerta de la casa que tantas veces había cruzado. Recordaba cada risa compartida, cada pequeño truco que había hecho para hacer reír a Sofía. Pero ahora, lo que había en juego era mayor. Enfrentarse a sus demonios requeriría todo su coraje y determinación. Finalmente, llegaron a la puerta. Cada uno de sus latidos resonaba con el eco de su historia, esperando una respuesta. Al golpear, el silencio se convirtió en el mayor de los temores. Cuando la puerta se abrió, la figura familiar se asomó con sorpresa. ¿Don Luis? Su rostro mostró una mezcla de incredulidad y preocupación. Martín, necesitamos tu ayuda, dijo don Luis, sintiendo como el miedo comenzaba a disolverse bajo la luz de la verdad compartida. Olivia está en peligro, y creemos que tú sabes algo. Por favor, tenemos que hablar. Con esa frase, la historia de su familia comenzaba a tomar un nuevo rumbo, uno que quizás les llevaría a la redención y la curación, o tal vez a enfrentar el caos que habían dejado escapar. No había tiempo que perder. Estaban más cerca de la verdad que nunca, y el futuro les esperaba con los brazos abiertos. Este es el momento de reconstruir su historia, y tú también puedes ser parte de ella. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las historias exclusivas que vienen. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar más lejos. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este emocionante final, y recuerda, no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Tu apoyo significa todo para nosotros, amigos. Hasta la próxima historia.